Antes de empezar, por favor no olviden dar me gusta y suscribirse. Eran poco más de las 6 cuando entré en nuestra casa en Elmhurst. Cansado, con el teléfono muerto y otra llamada con un inversor que no llegó a ninguna parte. Dejé mi maletín del portátil junto a la puerta, esperando oír el zumbido del televisor o el tintineo de una copa de vino en la cocina. En lugar de eso, encontré a Madison de pie en la sala de estar, doblando ropa en su maleta con precisión militar. No levantó la vista. ¿Vas a alguna parte?, pregunté, mi voz inexpresiva pero lo suficientemente alta como para llenar el silencio. Cerró la cremallera de la maleta sin inmutarse. Quiero el divorcio, Brandon. Parpadeé. ¿Qué? Finalmente, me miró a los ojos. No estaba enfadada, ni llorosa, solo vacía, como si ya hubiera seguido adelante y se hubiera olvidado de avisarme. ¿Por qué?, pregunté, tratando de procesar el golpe. ¿Eliges ahora, cuando todo se está desmoronando? Madison se cruzó de brazos. Exactamente. Necesito algo en mi vida que no se esté desmoronando. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Entonces, tu solución es hacer una maleta y dejar a tu esposo cuando se está ahogando. No soy tu salvavidas, Brandon, dijo con frialdad. Apostaste todo a un sueño tecnológico y perdiste. Ya no eres el hombre con el que me casé. ¿Te refieres al hombre que pagó tus préstamos estudiantiles? ¿El que apoyó tu estudio de arte durante 3 años? Ese hombre. Apretó la mandíbula. Esto no es sobre el pasado. Todo es sobre el pasado, espeté. Sabías que esta startup lo exigiría todo. Estabas conmigo cuando asumí ese riesgo. Ella desvió la mirada, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Estaba con un hombre que tenía potencial. Ahora solo te aferras a una idea muerta. Las palabras golpearon como un puñetazo. ¿Has conocido a alguien?, pregunté, el aire de repente denso. Madison se quedó paralizada medio segundo. No lo suficiente para tener certeza, pero demasiado para estar tranquilo. Luego dijo, no. Pero no le creí. Increíble, murmuré, caminando de un lado a otro. Esperas a que tenga una cuenta bancaria que apenas respira, a que esté a un aviso legal de la bancarrota. ¿Y ahora te vas? No respondió. Simplemente rodó su maleta hacia la puerta. No voy a suplicar, dije. Si esta es quien eres, entonces vete. Madison se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Sabía que no lo harías. Y entonces se fue. Así de simple. Sin lágrimas, sin abrazos, sin palabras de despedida, solo silencio y el suave clic de la puerta cerrándose tras ella. Me quedé solo en medio de la habitación, rodeado de todo lo que habíamos construido. Todo aquello de lo que ella acababa de alejarse como si fuera un contrato de alquiler vencido. Esa noche, el silencio parecía tener dientes. Pero no me senté. No grité. No me derrumbé porque algo más profundo ya estaba echando raíces en mí. Esto no era solo el final de un matrimonio. Era el comienzo de otra cosa. Esa noche, el silencio en la casa no se sentía como silencio. Se sentía como algo vivo, colándose en cada rincón, acurrucándose en los muebles como niebla, llenando los huecos que Madison solía ocupar. No me molesté en encender las luces, simplemente me dejé caer en el sillón de cuero desgastado junto a la chimenea, ese del que ella solía quejarse diciendo que era demasiado masculino para la sala de estar. La habitación estaba a media luz por la farola de la calle y el pálido resplandor del reloj del microondas desde la cocina. Me senté allí durante un buen rato, todavía con mi chaqueta, mirando al frente, a la nada. Luego me levanté, entré en la cocina, abrí el armario sobre la nevera y alcancé la botella de Blanten que había estado guardando para una victoria que nunca llegó. El corcho hizo un suave pop, y ese sonido leve pareció más fuerte de lo que debería en una casa que de repente era demasiado grande para una persona. No usé un vaso. Me llevé la botella de vuelta al sillón, me senté de nuevo y tomé un sorbo lento. Quemaba, pero no lo suficiente. Luego tomé otro y otro. En algún momento alrededor del cuarto trago, el pensamiento comenzó a tomar forma. Esos pequeños y afilados fragmentos de memoria, vergüenza y frustración que habían estado arremolinándose en mi mente como polvo y luz de sol. La startup.
Solía parecer un cohete esperando ser lanzado, lleno de promesas, impulsado por la pasión. Pero últimamente, se sentía más como un animal moribundo, luchando por respirar mientras yo seguía tratando de resucitarlo con llamadas cada vez más desesperadas a inversores y noches sin dormir. Abrí mi teléfono y miré los correos electrónicos que no quería leer. Un asunto, rechazo de su propuesta. Nuestro fondo está cambiando de estrategia. Otro, último aviso, saldo pendiente. Los deslicé todos para borrarlos. No esta noche. Me recliné y miré al techo. Quizás tiene razón, dije en voz alta, las palabras sabiendo a óxido. Quizás no soy el hombre con el que se casó. Una tabla del suelo crujió cerca del pasillo. Solo la casa asentándose, pero se sintió como una respuesta. Negué con la cabeza. Pero sigo en pie. Otro trago. Ni siquiera quería emborracharme. Solo no quería sentir con tanta agudeza. Agarré mi teléfono de nuevo. Su número todavía estaba fijado en la parte superior. Lo miré fijamente. Mi pulgar flotó sobre él, temblando ligeramente. No llamé. En su lugar, abrí mi galería de fotos, pasando por imágenes de la cena de su cumpleaños el mes pasado, nuestro fin de semana en el lago Geneva hace 2 veranos, el selfie borroso que nos habíamos tomado en el pasillo del hospital cuando mi padre falleció. Me detuve en esa. Tenía la cabeza en mi hombro. Yo tenía lágrimas en los ojos. La miré durante mucho tiempo, luego bloqueé el teléfono y lo arrojé sobre la mesa de café. El tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea volvió a llenar la habitación. Tic, tac, tic, susurré. No estoy suplicando, Madison, porque esa es la línea que cruzó. No solo se fue. Esperó a que estuviera acorralado. Con poco dinero, poca energía, poca esperanza, y entonces se fue. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. Sin explicación, sin pelea, solo las manos limpias y una maleta. Cerré los ojos y exhalé por la nariz. Ni siquiera era desamor lo que me atenazaba. Era un insulto. De ese tipo silencioso que se mete bajo tu piel y arde lentamente. Le había dado todo lo que tenía. No solo dinero, sino tiempo. Cada café de domingo, cada llamada nocturna desde la oficina. Cada llegaré tarde a casa de nuevo. No me esperes despierta. Y ahora estaba sentado en una casa que habíamos comprado juntos, bebiendo un whisky que ella solía esconder de los invitados, tratando de no sentir que el mundo acababa de echarme de la isla. Pero esta es la cuestión, no me iba a ahogar. No importaba cuán profunda se volviera esta tormenta, la deuda, el silencio, la traición, no me iba a hundir. Serví un último trago en un vaso esta vez, lo alcé hacia la luz de la calle, dejé que el ámbar capturara el resplandor. Por el último hombre en pie, murmuré y me lo bebí. Luego cogí el mando a distancia, encendí el televisor lo suficientemente alto como para acallar el reloj, y miré la pantalla sin verla, no pensando en lo que había perdido, sino en lo que me quedaba por reconstruir. Todavía llovía cuando entré en la oficina ese martes por la mañana. Ese tipo de lluvia suave y persistente que hacía que la ciudad pareciera estar bajo una lona gris. El vestíbulo estaba silencioso. Sin recepcionista, sin repartos, solo el bajo zumbido de las luces fluorescentes y ese olor a papel mojado de la vieja alfombra que siempre prometíamos reemplazar. Tomé el ascensor hasta el 5.º piso, nuestro piso, y cuando las puertas se abrieron, fui recibido por el eco de mis propios pasos. La oficina estaba medio vacía ahora. La mitad de los escritorios estaban apartados a un lado, algunos monitores desconectados. La mesa de los becarios había desaparecido. Incluso la gran pizarra donde solíamos esbozar las hojas de ruta de los productos estaba en blanco, una mancha de ideas olvidadas. Derek ya estaba allí, encorvado sobre una taza de café en el extremo de la habitación. Con las mangas remangadas, la misma sudadera gris con capucha que siempre usaba cuando las cosas estaban difíciles. No levantó la vista cuando entré. Dejé mi maletín junto a mi escritorio, exhalé y me acerqué. Madison se fue, dije simplemente. Derek levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos como si no hubiera dormido mucho. ¿Qué? Se ha ido, repetí. Hizo la maleta, dijo que quiere el divorcio. Eso fue el domingo por la noche.
Por un segundo, se quedó sentado allí. Luego se frotó la nuca y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Amigo, lo siento, dijo, con voz baja. Eso es duro. Ustedes dos eran. Quiero decir, pensé que eran sólidos. Sí, yo también, murmuré. Un largo silencio se instaló entre nosotros. De ese tipo en el que algo no dicho se cuela y se asienta como el polvo. Luego Derek dejó su taza, juntó las manos y me miró directamente a los ojos. He querido hablar contigo, empezó. Se me encogió el estómago. Desvió la mirada brevemente, y luego la devolvió. Creo que me voy a retirar de la empresa. Por un momento, pensé que lo había oído mal. ¿Qué vas a qué? Dije, tratando de mantener mi tono nivelado. Quiero vender mi participación, dijo. Llevo un tiempo pensándolo. Con todo ralentizándose, la financiación agotándose, los retrasos. Simplemente. Creo que es hora. Lo miré fijamente, parpadeando. La lluvia golpeaba la ventana detrás de él como un reloj haciendo tic-tac. ¿Hablas en serio? Él asintió. Ya tengo una oferta de trabajo preparada. Director de producto en una empresa fintech. Más estable, un equipo más grande. Se mueven rápido. Es un bote salvavidas. Interrumpí. Eso es lo que es. Derek no lo negó. Me di la vuelta y me acerqué a la ventana. La ciudad abajo parecía una fotografía dejada bajo la lluvia. Borrosa, distante. Mira, Brandon, dijo Derek detrás de mí. Sabes que te he apoyado durante mucho tiempo. Construimos esto juntos, pero ya no funciona. Lo sabes. El mercado cambió. Perdimos nuestra oportunidad. No puedo hundirme con el barco solo porque ayudé a construirlo. No respondí. Solo observé un taxi pasar por la intersección, su forma amarilla manchada en los charcos como un lápiz de cera roto. Siempre dijiste que éramos socios, dije en voz baja. En las buenas y en las malas. Eso es lo que me dijiste el día que firmamos el primer contrato de alquiler. Lo decía en serio, dijo Derek. Pero esto no es personal. Me di la vuelta, lo miré. Ese es el problema, amigo. Debería serlo. Él desvió la mirada. No discutí, no grité. ¿De qué servía? La gente se va. A veces rápido, a veces en silencio. A veces incluso lo llaman un favor. Haré que preparen la documentación, dijo Derek, levantándose. Obtendrás mis acciones. Solo quiero salir limpiamente. Cogió su chaqueta y se detuvo en la puerta. Cuídate, ve. Luego se fue. Me senté, me recliné en la silla y volví a mirar por la ventana. Primero Madison, ahora Derek, y yo, todavía de pie en un edificio que empezaba a sentirse tan hueco como todo lo demás que me quedaba. Volvía a llover la mañana de la audiencia. Recuerdo haber pensado que el tiempo encajaba con todo el ambiente, gris, húmedo y lo suficientemente pesado como para mantenerte los hombros ligeramente encorvados. Como si ni siquiera el cielo quisiera mirar a nadie a los ojos. El juzgado estaba silencioso cuando entré, solo el zumbido de las máquinas de seguridad y algunas voces resonando en las paredes de mármol. Llevaba el único traje decente que aún poseía. Gris carbón, planchado, pero más ajustado de lo que solía estar. Había perdido peso. Ni siquiera me di cuenta de cuánto hasta que vi mi reflejo en el cristal de seguridad. Madison ya estaba en la sala. No pareció sorprendida de verme entrar. Parecía preparada, con el pelo recogido, un abrigo caro, su abogado a su lado hojeando papeles con la confianza de alguien que cobra por hora y nunca se salta una coma. No me miró de inmediato. Tomé asiento junto a mi propio abogado, un tipo tranquilo llamado Clark, que hablaba más con una ceja levantada que con palabras reales. El juez entró. Caso de Arlo contra Arlo. Nos pusimos de pie, luego nos sentamos de nuevo. Su abogado comenzó con un tono tan suave que podría haberse confundido con simpatía. Señoría,
La señora Arlo tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluido el capital en el negocio del señor Arlo, independientemente del rendimiento financiero actual. Esa empresa se construyó durante su matrimonio. No pide más de lo que le corresponde. Solo lo que legalmente merece. No la miré. No al principio. Clark se inclinó. Van a matar. Lo sé, dije en voz baja. Déjalos. El juez se volvió hacia nosotros. Señor Arlo, ¿su respuesta? Me puse de pie. Mi voz no tembló. Señoría, no estoy impugnando el divorcio. No estoy aquí para alargar esto. Estoy dispuesto a darle a Madison la casa y el coche. Todo lo que pido es quedarme con la empresa. Lo que queda de ella. Hubo una pausa. El juez levantó una ceja. La valoración de su negocio, tal como se presentó, muestra una pérdida significativa. Sí, señora, respondí. Estamos casi en la nada. Sé a lo que me aferro, pero es mío para reconstruirlo o enterrarlo. Finalmente me volví hacia Madison. Ella miraba al frente, con los ojos indescifrables. Solo quiero conservar aquello en lo que puse todo mi empeño, dije. Si ella quiere el resto, puede tenerlo. Clark se movió a mi lado, sorprendido. Incluso la jueza se reclinó ligeramente, como si no hubiera esperado ese nivel de claridad de alguien que parecía no haber dormido en semanas. El abogado de Madison se aclaró la garganta. Mi clienta acepta la propuesta. El juez asintió. Así queda registrado. Podría haberme sentado, pero no lo hice. En cambio, me volví completamente hacia Madison y hablé lo suficientemente alto para que la sala me oyera. Gracias, dije. Por los años que tuvimos. Ojalá hubieran terminado de otra manera. Apretó la mandíbula. Pase lo que pase, lo digo en serio, añadí. Aunque nunca entienda por qué te fuiste. Me miró entonces, brevemente, pero no habló. Asentí una vez, me volví hacia el juez y dije, eso es todo. El juez guardó silencio un instante antes de ofrecer un raro, casi respetuoso, pueden retirarse. Al salir, no me sentí más ligero. No me sentí más fuerte. Pero me sentí intacto. Y a veces eso es suficiente para empezar a construir. 3 días después de la audiencia, vivía básicamente en mi coche. No dormía en él, todavía no, pero cada camisa que poseía estaba doblada en el asiento trasero, y mi maletín del portátil se había convertido en un improvisado archivador. Había estado durmiendo en sofás de amigos. 2 noches en casa de un colega en Naperville, una noche incómoda en el suelo del despacho de un excompañero de trabajo. Pero sabía que se me estaban acabando los lugares donde aparcar mi orgullo. Entonces llegó el mensaje. Nicole Arlo. Hola, me enteré de todo. Si necesitas un sitio donde quedarte, mi sofá está disponible. Ahora estoy en Joliet. Sin presiones. Nicole, la hermana pequeña de Madison, 5 años menor. Siempre la callada en las cenas familiares, la que ponía los ojos en blanco cuando Madison intentaba dominar una historia. Recuerdo que una vez me pasó una nota por debajo de la mesa en acción de gracias. Eres la única razón por la que estas cenas son tolerables. En aquel entonces, solo sonreí y me la guardé en el bolsillo. Nunca la tiré. No respondí a su mensaje de inmediato. Tardé casi 1 hora solo en escribir. ¿Estás segura? Respondió en 5 segundos. Absolutamente. El apartamento de Nicole estaba encima de una floristería en una calle tranquila con una licorería en una esquina y una tintorería que no había actualizado su letrero desde los años 90. El edificio era viejo pero limpio, y las escaleras hasta su casa eran tan estrechas que tuve que ponerme de lado para subir mi bolsa de lona. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Hola, dijo, abriendo más la puerta. Pareces un hombre al que o le han roto el corazón o le acaban de atracar. Le dediqué una media sonrisa. Un poco de ambos. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones y una cocina estrecha, pero era cálido, olía a canela y tenía luz de verdad. Su sofá, cubierto con una suave manta azul, ya tenía una almohada esperando. No voy a llorar, dije, dejando mi bolsa en el suelo.
Pero esto se siente como oxígeno. Ella sonrió, luego respiró hondo. Esa almohada es tuya indefinidamente. Los días se asentaron en un ritmo. Por las mañanas, me despertaba temprano y trabajaba desde la mesa de su cocina, presentando lo que quedaba de la empresa a quien quisiera escuchar. Las llamadas eran cortas, las respuestas más cortas aún. La mayoría de los correos electrónicos no se leían. Algunos rebotaban. Miraba la pantalla, con la mandíbula apretada, tratando de ignorar la lenta erosión de lo que había construido. Mientras tanto, Nicole entraba y salía, sirviendo café, tarareando mientras se preparaba para el trabajo. Daba clases de arte en una escuela primaria local, volvía a casa cada tarde oliendo a pegamento y pintura. Algunas noches comíamos juntos, pasta barata, salteados, lo que fuera que pudiera preparar con cupones y sobras. Me ofrecía ayudar con la compra la primera semana. Me lo rechazó con un gesto. Me lo devolverás cuando vuelvas a ser rico, dijo, sonriendo. Hablo en serio, le dije. No acepto caridad. Me miró con dulzura. Y yo no la ofrezco. Esto es solo la vida. La gente se ayuda a veces. No había piedad en sus ojos, solo comprensión. Pasó una semana, luego 2. Una noche, mientras ella lavaba los platos y yo estaba sentado con una cerveza tibia, finalmente dije lo que me había estado oprimiendo el pecho. Nicole, sé que este no es tu problema, y sé lo raro que debe ser esto, acoger al ex de tu hermana. No levantó la vista. Para mí no eres el ex de Madison. Fruncí el ceño. ¿Entonces quién soy? Se dio la vuelta, se secó las manos en una toalla y se apoyó en el fregadero. Eres Brandon. El tipo que aparecía en todas las barbacoas familiares incluso cuando Madison no quería ir. El que me ayudó a mudarme de mi residencia en la UDI cuando nadie más lo hizo. El que se reía de mis chistes malos y me decía que mis tazas de arcilla estúpidas en realidad tenían encanto. Solté un suave suspiro, sin saber qué decir. Solo digo, añadió, con voz baja. No estás aquí por lástima. Estás aquí porque confío en ti y porque me alegro de que estés aquí. Esa noche, mientras yacía en su sofá, mirando el ventilador de techo girar lentamente sobre mí, me di cuenta de algo que me golpeó más profundamente que cualquier cosa en el juzgado. Esto no era el fondo. Esto, el apartamento de Nicole, su tranquila amabilidad, el aroma a canela en el pasillo, esto era el primer ladrillo de algo nuevo. Y quizás, solo quizás, todavía tenía algo que valía la pena construir. Lo primero que noté esa mañana de octubre fue el silencio. No del tipo pesado en el que solía ahogarme, sino una quietud pacífica que pertenecía al café temprano, las ventanas abiertas y alguien tarareando en la cocina. Nicole. Desafinaba, siempre, pero no le importaba. Aparté la manta y me senté en el sofá, excepto que ya no dormía en el sofá. Ese cambio ocurrió hace meses. Sutil, lento, natural. Mis cosas ahora tenían cajones. Su cepillo de dientes extra ya no era extra. Una noche, me quedé dormido a su lado mientras veíamos una película, y nunca volvimos atrás. Éramos nosotros. ¿Y la empresa? De alguna manera, sobrevivió. Fue un pequeño avance, un cliente de logística de tamaño mediano que se arriesgó con mi software. Ese acuerdo se convirtió en 2, luego en 6. Luego volví a presentar propuestas con algo que no había sentido en mucho tiempo, confianza. Esta mañana, abrí mi portátil para comprobar los números, y ahí estaba. 6 cifras limpias. El primer beneficio real. Me quedé mirando la pantalla. Entonces, desde la cocina, Nicole gritó. ¿Es esa la cara de un hombre que finalmente no tiene que comer fideos instantáneos? Me reí. Es la cara de un hombre que podría comprar una mesa que no sea de Craigslist. Esa noche, reservé una cena en una azotea de la ciudad. Un lugar pequeño, guirnaldas de luces en lo alto, calentadores brillando como linternas cálidas en el aire fresco del otoño. Nicole llevaba un vestido suéter de color burdeos y esas botas que siempre llamaba su capricho arrepentido, pero que nunca dejaba de usar. Pedimos sidra caliente, compartimos una focaccia y simplemente existimos. Fácil, cercano, real. En algún momento,
La miré al otro lado de la mesa, iluminada por esa luz ámbar, el viento agitando suavemente su cabello, y dejé de comer a mitad de frase. Ella levantó una ceja. ¿Qué? Necesito decir algo. Inclinó la cabeza. De acuerdo. Te amo. Simplemente salió. Sin pausa dramática, sin líneas ensayadas. Te amo, Nicole. No por lo que has hecho por mí, sino por quien eres. Esta vida, sea lo que sea, la quiero contigo. Sus labios se separaron ligeramente, y por un segundo, se quedó mirándome. Luego vino el sonrojo. Suave, profundo, extendiéndose por sus mejillas como un amanecer. Me preguntaba cuándo lo dirías, susurró, sonriendo tan ampliamente que me dolió el pecho de la mejor manera. Porque yo ya llevo ahí un tiempo. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré, pero volvió a vibrar. Nicole me miró. ¿Puedes mirarlo? Lo saqué y eché un vistazo a la pantalla. Madison. Necesitamos hablar, urgentemente. Por un segundo, me quedé mirándolo. Luego, todavía sosteniendo la mano de Nicole, escribí de vuelta, en otro momento. Estoy en una cita con tu hermana, y le di a enviar. Nicole levantó una ceja. ¿Era? Sí. Ella sonrió. Ya era hora de que viera quién se quedó. Me recliné, sidra en mano, corazón firme, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completo. Antes de continuar, toca el me gusta si te está gustando la historia. Era media tarde, esa calma de final de viernes donde los correos electrónicos se ralentizan a un goteo y la charla de oficina se desvanece en el zumbido de fondo de las máquinas y los teclados silenciados. Estaba de pie cerca de la ventana de la sala de conferencias, viendo el tráfico del centro arrastrarse abajo como hormigas en melaza. Nicole me había enviado una foto hacía apenas una hora. Ella sosteniendo una taza que una vez llamé horrible. Tu taza favorita sobrevivió al lavavajillas. Lo tomo como un buen presagio. Sonreí a mi teléfono como un hombre que no sabía que se avecinaba una tormenta. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Me giré lentamente. Allí estaba ella. Madison, despeinada, pálida, con los ojos enrojecidos. No llamó. No habló. Simplemente entró como si la habitación le debiera silencio. Brandon, dijo, con la voz quebrada. No dije nada. Simplemente caminé detrás de mi escritorio y tomé asiento. Tranquilo, centrado. Le indiqué la silla frente a mí como si estuviera dando la bienvenida a un cliente, no a la mujer que había hecho una maleta y se había marchado de nuestra vida sin mirar atrás. Se sentó, pero apenas. ¿Lo arruiné?, susurró, con las manos temblando. ¿Mucho? Peor de lo que crees. Aún así, no dije nada. Levantó la vista, me miró a los ojos. Y por primera vez desde la audiencia de divorcio, vi el miedo real en su rostro. No ira, no cálculo frío, solo una mujer hundiéndose al darse cuenta de que el suelo había cedido. Fue Derek, dijo. Ningún jadeo de mi parte, ninguna reacción. Parpadeó, esperando una. Nosotros. Ya estábamos involucrados cuando las cosas empezaron a desmoronarse en la empresa. No lo planeé. Simplemente sucedió. Y él me dijo que estabas perdido en el negocio, Brandon. Obsesionado, cegado. Apreté la mandíbula. Me recliné, con los brazos cruzados, todavía sin decir palabra. Madison respiró temblorosamente. Empezó a hablar de que quizás ya no eras el tipo adecuado para dirigir la empresa. Que si él tomaba el control, podría salvarla. Dijo que traería mejores clientes, que limpiaría las cosas. Tenía miedo, estaba cansada. Le creí. Se secó la cara con la manga. Pero no la salvó. La desangró. Silenciosamente. Se llevó clientes potenciales, los desvió a otra firma con la que estaba consultando por su cuenta. Me usó para entrar en tu punto ciego. No lo supe al principio, lo juro. Pero cuando me enteré, ya estaba demasiado metida.
Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Con las manos en los bolsillos. De espaldas a ella. Pensé que debías oírlo de mí, dijo. Antes de que todo salga a la luz en el juicio. Esa firma está demandando a Derek ahora. Va a ser público. Quería que supieras por qué. Querías adelantarte, dije finalmente. Mi voz era baja. Uniforme. No enfadada, solo agotada. Ella tragó saliva. Brandon, nunca quise destruirte. Me di la vuelta, la miré a los ojos. No lo hiciste, dije simplemente. Solo te aseguraste de que no me quedara nada sobre lo que apoyarme. Le tembló el labio. Te amaba, susurró. Te creo, respondí. Solo que te amabas más a ti misma. Tomó aliento. Quizás lista para discutir. Quizás lista para suplicar. No le di la oportunidad. No hay nada más que decir, Madison. Se levantó lentamente. Sus hombros se hundieron como si hubiera envejecido 10 años desde que entró. Nicole es buena contigo, dijo. Puedo verlo. Ella siempre te vio mejor que yo. No respondí. Se giró, caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. Lo siento, dijo una última vez. No dije nada. La puerta se cerró tras ella con un clic. Me quedé de pie en medio de mi oficina, rodeado de todo lo que había reconstruido, y finalmente entendí la forma de la herida que había llevado durante más de un año. Ya no era confusión. Era claridad. Y la claridad es más fría que el dolor. Pero duele menos. No me precipité. Le di 2 días. Tiempo para asimilar la verdad. Tiempo para que el polvo se asentara. Luego llamé a una amiga, Harper Knox, una abogada a la que una vez le presenté una demostración de software. No había invertido, pero le había gustado mi forma de presentar. Dijo que tenía instintos agudos y una cara de póker terrible. Contestó al primer tono. Brandon, dijo, curiosa. No esperaba saber de ti. Necesito tu ayuda, le dije. Y no llamo como vendedor. Oyó el tono. No pidió detalles. Nos vemos el lunes. Para el viernes, había montado un caso. Derek había desviado datos, clientes y, en al menos una ocasión, enviado facturas duplicadas bajo una empresa fantasma. Teníamos los recibos. La confesión de Madison había completado el resto. Harper se reclinó en su silla, hojeando las páginas con la calma de alguien que había derribado a hombres más grandes por menos. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?, preguntó. Las demandas llevan tiempo, energía. Te arrastrarán por ello. Ya lo hicieron, dije. Ahora se trata de hacer lo correcto. Esbozó una pequeña sonrisa. Entonces, démosle donde le duele. El juicio fue tranquilo. Iluminación fría, madera pulida, el tipo de lugar que exigía compostura. Derek se sentó frente a mí con un traje azul marino que le quedaba demasiado bien para un hombre que afirmaba no haber hecho nada malo. No me miraba directamente. No lo necesitaba. Cuando el juez me dio la palabra, me levanté, me abotoné la chaqueta y subí como si no estuviera temblando por dentro. Señoría, comencé. Confié en Derek Dane, no solo con mi empresa, sino con mi lealtad. Era mi amigo, mi socio. Y cuando las cosas empezaron a desmoronarse, cuando se suponía que ambos debíamos cargar con el peso, él eligió marcharse silenciosamente con las mejores partes y dejarme enterrado bajo el resto. No levanté la voz. Su traición no fue ruidosa. Fue silenciosa, estratégica, oculta. Y eso es lo que la hizo peor, porque no quería verme fracasar. Lo necesitaba. Me giré ligeramente, mis ojos encontrándose con los suyos. No solo me hiciste daño a mí, Derek. Hiciste daño a la gente que dependía de nosotros. Los clientes, los becarios que nunca cobraron, los empleados que se quedaron cuando deberían haber huido. Esto no es venganza. Es rendición de cuentas. Derek desvió la mirada. El juez revisó los archivos durante 1 hora. La sala estaba en silencio. Y entonces el mazo cayó.
La empresa de Derek pagaría la totalidad de los daños. Se le prohibió fundar otra empresa en el estado durante 5 años. Su licencia fue suspendida. No sonreí, no me regodeé. Fuera del juzgado, me quedé quieto. Y entonces mi teléfono vibró. Nicole, vi las noticias. Orgullosa de ti. La cena corre de mi cuenta esta noche. 2 minutos después, un cliente del que no había sabido nada en más de un año. Luego otro. Como pequeñas chispas en hierba seca. Uno por uno, la gente volvió. Y así de simple, las cenizas se convirtieron en leña para avivar el fuego. Era una tranquila tarde de domingo cuando apareció. Nicole había salido a hacer la compra, y yo estaba sentado en el porche, con las piernas estiradas, café en mano, viendo las hojas ámbar caer por la acera como si intentaran escapar del viento. Llamaron a la puerta suavemente, con vacilación. Supe que era ella antes incluso de abrir. Madison estaba allí con un abrigo largo, el pelo recogido en una bufanda, su maquillaje apenas conteniendo la tormenta en sus ojos. Brandon, dijo, su voz ya quebrándose. Por favor, solo necesito 5 minutos. No me moví. Solo 5, susurró. Luego me iré. Lo juro. Me hice a un lado, no porque le debiera nada, sino porque necesitaba decir lo que no se había dicho. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran acusarla. La sala de estar era modesta pero cálida, libros apilados en la mesa, el suave zumbido de la estación de jazz favorita de Nicole sonando bajo desde el altavoz de la cocina. Madison lo asimiló todo, luego se volvió hacia mí. He estado pensando en ti, dijo, con voz inestable. Desde ese día en tu oficina, desde que finalmente te lo conté todo. Asentí una vez. La dejé hablar. Sé que destruí lo que teníamos. Lo sé, dijo. Pero no vine aquí para reescribir la historia. Vine aquí porque necesitas saber que todavía te amo. La miré. No como solía hacerlo, no con esperanza o anhelo, solo con la tranquila firmeza de un hombre que ya había enterrado un capítulo. Pensé que hacía lo correcto, continuó. En aquel entonces, tenía miedo. Pensé que el negocio se estaba muriendo, que te estabas escapando. Y Derek me dijo cosas que facilitaron creer que todo había terminado. Pero ahora lo veo. Veo lo que dejé atrás. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No se molestó en secarlas. Confesé porque ya no podía soportarlo, dijo. No para recuperarte. No para limpiar mi nombre. Simplemente porque no podía seguir fingiendo que no importaba. Pero ahora estoy aquí, y no puedo ignorarlo más. Brandon, quiero otra oportunidad contigo. Silencio. Lo suficientemente largo para que su esperanza surgiera, y luego se estrellara. Lo siento, dije suavemente. Pero esa parte de mi vida ha terminado. Ella parpadeó. Pero aprecio la verdad, añadí. Pero la verdad no borra lo que hiciste cuando más te necesitaba. Dio un paso adelante. Brandon. Te fuiste, dije. No en una tormenta de ira. No durante una pelea. Me miraste a los ojos y te marchaste mientras me desangraba. Y ahora que estoy de pie de nuevo, ahora que tengo algo que mostrar de los escombros, ¿quieres volver a casa? Ella tembló. Tienes razón. No viniste aquí para reescribir la historia, dije. Viniste aquí porque no puedes vivir con cómo terminó. Pero yo sí puedo. Hice las paces con ello. Se abrazó a sí misma como si el frío finalmente hubiera llegado a su piel. Te amaba, susurró. Eso lo creo, respondí. Pero Nicole me amó a través de todo eso. Eso la detuvo. No lo dije con ira, solo con la verdad. Ella estuvo a mi lado cuando no quedaba nada sobre lo que apoyarse, dije. Abrió su puerta cuando no tenía a dónde ir. Llenó el silencio que dejaste. No para salvarme, solo para estar ahí. El labio de Madison tembló. Estás con ella, dijo en voz baja. Soy suyo, respondí. Y soy feliz, de verdad. Una larga respiración estremeció sus pulmones. Asintió lentamente.
Luego se giró hacia la puerta. Su mano vaciló en el pomo. Nunca quise hacerte daño de esa manera. Lo sé, dije. Pero lo hiciste. Y con eso, abrió la puerta y salió a la nítida luz de otoño. La vi caminar por el sendero, con los hombros encorvados, sus pasos lentos. No miró atrás, y yo tampoco. La puerta se cerró tras ella con un clic, y no sonó como un final. Sonó a paz. La joyería no era lujosa, estaba escondida entre un restaurante y una vieja tienda de discos. Su letrero estaba descolorido y la campanilla de la puerta era un poco demasiado entusiasta, pero se sentía correcta. El hombre detrás del mostrador tendría unos 60 años, con las gafas resbalándole por la nariz, su voz baja y cálida. Le dije que no quería nada ostentoso. Nada grande, solo honesto. Asintió como si entendiera eso mejor que nada. 10 minutos después, lo tenía. Una fina alianza de oro, un solo diamante, sin adornos adicionales. No los necesitaba. Nicole no era del tipo que cuenta quilates. Ella se fijaba en cosas como el esfuerzo silencioso y el contacto visual. Esa noche, llegué a casa con el olor a ajo asado y el leve crepitar de un vinilo sonando desde la esquina. Nicole estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, el pelo recogido, un libro de bolsillo abierto en su regazo. Levantó la vista. «Llegas tarde». Levanté una bolsa de comida para llevar y una pequeña caja negra. Tenía que hacer un recado. Levantó una ceja. ¿Es del lugar de tacos sospechoso o del caro? Sonreí, me acerqué, dejé la comida. Luego respiré lentamente, metí la mano en el bolsillo y me arrodillé. Sus ojos se abrieron de par en par. El libro se cayó. Nicole Arlo, dije en voz baja, mi voz ya entrecortándose. Me acogiste cuando no tenía nada. Ni orgullo, ni un lugar, apenas pulso. Me recordaste cómo respirar, cómo volver a ponerme de pie. No me arreglaste. Simplemente te quedaste a mi lado mientras lo hacía yo mismo. Se cubrió la boca, con los ojos ya brillantes. Y ahora, añadí, abriendo la caja, quiero pasar el resto de mi vida de pie a tu lado. Hubo un instante perfecto de silencio. Luego gritó, con alegría plena, a todo volumen, y prácticamente me desequilibró al lanzarme los brazos al cuello. Sí, gritó. ¿Ella? Sí. Le deslicé el anillo en el dedo, y lo miró como si brillara desde dentro. Me tomó la cara entre las manos. ¿Estás seguro? Le besé la frente. Nunca he estado más seguro. Y en sus brazos, no me sentí roto, ni afortunado, ni siquiera redimido. Simplemente me sentí en casa. El jardín era pequeño. Sin un gran arco, sin filas de extraños, sin sonrisas ensayadas para parientes lejanos. Solo nuestra gente más cercana, una suave brisa entre los árboles, y Nicole caminando hacia mí con un sencillo vestido blanco que flotaba como si perteneciera al viento. Me quedé al frente, con el corazón firme por una vez. Sin miedo escénico, sin dudas. Me alcanzó y tomó mis manos. Sus dedos estaban cálidos, siempre cálidos, y temblaban solo un poco. Se los apreté. El oficiante habló con dulzura, pero apenas lo oí. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Cuando fue mi turno, no leí la tarjeta doblada en mi bolsillo. Simplemente hablé. Me amaste cuando ni siquiera me gustaba a mí mismo. Te quedaste quieta cuando el mundo me dio la espalda. No intentaste arreglarme. Simplemente creíste que podía sanar. Los labios de Nicole temblaron. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. No me importa el ayer, dije. Todo lo que quiero es cada mañana, siempre que tú estés en él. No esperó permiso. Se inclinó, me besó suave y plenamente, y el jardín a nuestro alrededor desapareció. Los aplausos estallaron suavemente a nuestro alrededor. Algunas lágrimas, algunos vítores, pero todo lo que yo veía era a ella. Más tarde, mientras estábamos de pie, mano a mano, bajo el cielo del atardecer, miré todo a mi alrededor, amigos, risas, paz, y pensé, esta es la victoria. No el fallo del tribunal, no el dinero. ¿Esto? Encontrar algo inquebrantable en las cenizas de todo lo que intentaron romper.
Un nuevo hogar, un nuevo amor, una vida tranquila construida con ambas manos. El pasado está donde pertenece, detrás de mí. Ese fue el final de mi historia. Y antes de que se vayan, quiero preguntarles algo que todavía me pesa. Cuando Madison finalmente confesó sobre Derek y la traición después de que todo ya estaba destruido, ¿creen que su confesión fue lo correcto, o ya era demasiado tarde para importar? Díganme lo que piensan en los comentarios. Si esta historia les hizo sentir algo o les dio una nueva perspectiva, no olviden dar me gusta a este vídeo y suscribirse al canal, porque hay más historias como la mía esperando ser contadas.